Certeza en tiempos angustiosos. Nubes tormentosas anticipan el estallido de la tormenta. Sombras descendentes que parecen presagiar caos y destrucción sin precedentes sobre nuestro cielo planetario. Pero por encima de esas nubes y desde más allá de esas atemorizadoras sombras sepulcrales nos llega un claro rayo de esperanza, seguridad y certeza a través del estudio de las profecías contenidas en la palabra de Dios. Escuche la autorizada palabra del Dr. Humberto Raúl Treyer en un mensaje de valor y esperanza, porque hay luz más allá de las densas tinieblas descendentes. Apreciados amigos, concluimos nuestro tema anterior haciendo referencia al inoportuno e imprudente banquete que Belsasar ofreció a todos los cortesanos de Babilonia en la noche del 12 de octubre del año 539 a.C. Las tropas medo-persas habían derrotado pocos días antes a las fuerzas babilónicas comandadas por su padre, Nabonido, en la localidad de Opis, a unos 185 kilómetros al norte de Babilonia. La caída de la fortaleza de Sipar, poco después, dejó el camino abierto para que los enemigos sitiaran a la ciudad de Babilonia. Y fue en esas circunstancias, precisamente, cuando debería haber estado ocupado en trazar planes para la defensa de su capital, cuando Belsasar decidió ofrecer un insensato banquete a 1.000.000 de los príncipes y funcionarios de su gobierno, acompañados por sus mujeres y concubinas. ¿Por qué hizo algo así el rey? Belsasar se llevó a la tumba el secreto de la motivación de semejante festejo, así que solo podemos conjeturarla. La razón podría haber estado en la necesidad de proclamarse como único rey, terminando así con la monarquía dual que había gobernado a Babilonia por algo más de una década. En efecto, ahora que Nabonido se batía en retirada, luego de sus consecutivas derrotas frente a Ciro II el Grande, bien podría haberse suscitado una situación de incertidumbre, de desorientación. Por otro lado, cualquier orden que pudiera emitir Nabonido difícilmente podría encontrar acceso a la ciudad rodeada como lo estaba por las tropas enemigas. El banquete bien pudo responder entonces a la necesidad de consolidar el poder real, de realizar algo así como una nueva coronación de Belsasar, ahora como monarca único. Siempre en el terreno de la especulación, otro motivo pudo responder a la necesidad de llevar algo de calma al angustiado corazón de los babilonios. En efecto, las noticias que habían estado llegando a la ciudad solo anunciaban derrota tras derrota. ¿Qué podría esperarse del futuro? ¿Terminarían todos como esclavos de los conquistadores medo-persas? ¿Caerían todos como víctimas de las armas del enemigo? ¿Y si en vez de combatir, los persas se decidían por un prolongado asedio de la ciudad? ¿Cómo harían frente al problema de la escasez de alimentos que tarde o temprano seguramente habría de agudizarse? Este banquete, entonces, pudo haber respondido al propósito de llevarles a los babilonios un mensaje de calma y tranquilidad, ya que si en esas circunstancias el rey podía ofrecer tan fastuoso festín, seguramente lo hacía porque no había razones para temer la caída de la ciudad o la amenaza del hambre. Podría haber sido alguna otra la razón del banquete. La verdad es que con las dos ya mencionadas hemos sido muy gentiles en la evaluación de las motivaciones de Belsasar. Toda su actuación, desde su ascenso al trono, había consistido en una sucesión de improvisaciones, de decisiones arbitrarias y de continuas evidencias de su incapacidad para el desempeño de los deberes de una magistratura tan elevada. Difícilmente podría concebírselo ahora como tomando decisiones prudentes y bien calculadas como las que acabamos de mencionar, es decir, como para lograr una unificación de la conducción gubernativa o como para llevar seguridad al corazón de sus súbditos, o ambas a la vez. El banquete bien podría haber sido un despropósito más en la larga sucesión de los ya cometidos por el rey, con la diferencia de que en esta ocasión
resultó fatalmente inoportuno, como lo probó su trágico desenlace apenas unas pocas horas más tarde. Antes de dejar de lado nuestro intento de tratar de adivinar o identificar las motivaciones de Belsasar, hay otro aspecto fundamental que no debemos olvidar. Se estaba acercando el cumplimiento del plazo de la cautividad babilónica que Dios había anticipado por boca del profeta Jeremías, plazo de 70 años. El Dios que controla la historia había anunciado que al cabo de 70 años su pueblo regresaría a Palestina, a la tierra de sus antepasados. Seguramente el rey lo sabía. Es imposible suponer que algo tan trascendental como el anuncio divino relativo a ese cautiverio no fuera de su conocimiento. Las profecías de Isaías, por otro lado, habían indicado que la liberación del pueblo judío coincidiría con la caída de Babilonia y que el instrumento de Dios para esa obra habría de ser un personaje llamado Ciro. Saben, apreciados amigos, esto es algo demasiado extraordinario como para pasarlo por alto o mencionarlo tan solo en forma fugaz. Mucho antes de que Ciro hubiera nacido, de hecho, antes aún del nacimiento de sus padres y abuelos, e incluso tal vez del de sus bisabuelos, Dios se refirió a él con estas palabras: «Te puse nombre, mío eres tú». Esto lo leemos en Isaías 43:1. Y luego de anticipar mucho más acerca del monarca, que habría de actuar recién unos 200 años más tarde, en el capítulo 45 de su libro, Isaías profetizó la misión que habría de cumplir ese monarca medo-persa con estas palabras: «Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán». Sí, para quien tuviera un mínimo conocimiento de la profecía de Isaías, resultaba evidente que la hora de la liberación de los judíos exiliados estaba acercándose, marcada por el avance de las tropas medo-persas. ¿Pudo haber intentado Belsasar en esas circunstancias algo parecido a lo que había tratado de hacer su abuelo unos 55 años antes? Mediante aquella formidable estatua que había erigido no lejos de Babilonia, ¿no había tratado Nabucodonosor de arrebatar el control de la historia de las manos de Dios? ¿Recuerdan cómo comentamos que este ha sido siempre el espíritu de Babilonia? ¿No lo fue también siglos antes el de los constructores de la frustrada Torre de Babel? ¿Y qué decir de lo intentado por Nabucodonosor con aquella colosal estatua que hizo erigir en la planicie de Dura algo más de 6 décadas antes? Pues bien, el desafío contra Dios que el necio Belsasar se atrevió a lanzar en medio del banquete bien pudo representar una nueva exhibición del mismo espíritu. Con aquel brindis osado e impío, al cual haremos referencia un poco más adelante, Belsasar oficialmente proclamó que rechazaba de plano los planes de Dios y no permitiría que pudieran concretarse. Así lo hubiera dicho Dios o todos los dioses juntos, ni Ciro tomaría Babilonia, ni los cautivos judíos serían liberados. Oficialmente, en la persona de su joven monarca y en presencia de todas las fuerzas políticas y gubernativas del vasto imperio, Babilonia se erguía osadamente otra vez contra el Dios de la historia. Se demostraría que hasta Dios podía equivocarse en su evaluación del poder de Babilonia. Lo cierto es que el banquete se inició tal como había sido programado. Resultaba evidente que el rey no había escatimado esfuerzos ni ahorrado recursos para dar a sus invitados todo el placer que podrían haber deseado o imaginado. Aquel enorme y resplandeciente salón del trono en el Palacio Meridional se llenó de bullicio y algazara mientras el rey y sus cortesanos celebraban la permanencia, la eterna permanencia de aquella cabeza de oro, el vino de Babilonia. El mismo licor embriagante que casi 70 años antes los cautivos hebreos se habían rehusado a ingerir, corría ahora abundante y generosamente por las copas que se alzaban en honor de Belsasar y por las gargantas que lo alababan. Y así, mientras la cuenta regresiva avanzaba en el infalible reloj del vigía invisible, el necio rey en persona dirigía la ruidosa orgía en la que las pasiones más desvergonzadas habían destronado las inhibiciones protectoras del juicio y la razón. Fue en esos momentos de francachela, pasión y libertinaje cuando el rey cometió el error más grande de su vida, la equivocación culminante de las muchas que tan penosamente habían jalonado su gestión administrativa.
Con su percepción y su juicio obnubilados por el alcohol, llegó a imaginar que podría intentar, exitosa e impunemente, arrebatar el control de la historia de las manos de Dios. En un rapto de verdadera insania, allí en presencia de todos sus ministros, lugartenientes y asistentes, el rey decidió lanzar un abierto y osado desafío al monarca del universo y dejar así bien en claro que ningún poder humano o sobrenatural podría algo contra él, contra su ciudad y contra su imperio. A ese molesto Dios de los hebreos, él le mostraría, en presencia de todos sus súbditos, no solamente que no le temía, sino que nada vinculado con esa divinidad era lo suficientemente sagrado como para que él lo respetara. Envalentonado por el vino, agradablemente halagado por las loas de sus consejeros y de su corte, Belsasar dio una orden reveladora de su descaro y de la inspiración satánica que lo impulsaban: que se trajeran los vasos sagrados que habían pertenecido al destruido templo de Jerusalén. Esos vasos que siglos antes habían sido consagrados al culto y la adoración del verdadero Dios, ahora habrían de ser llenados con el vino de la impía Babilonia y levantados en un desafiante brindis por la eterna prosperidad de la ciudad del Éufrates y en contra de lo que tan claramente le había sido revelado a su abuelo. En palabras del registro bíblico, tales como aparecen en Daniel capítulo 5, versos 3 y 4. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquel ruidoso festín estaba, sin embargo, alguien que no había sido invitado. Alguien que todo lo ve, no importa cómo o dónde lo hagan los hombres. Ese vigía divino contemplaba la penosa escena de borrachera, inmoralidad y profanación, y escuchaba las voces y los sonidos de esa sacrílega alegría. Allí estaba, silencioso, invisible e inmóvil, mientras que la cuenta regresiva de la tolerancia divina para con la prepotencia de Belsasar iba llegando al cero. En el momento culminante de la orgía, y precisamente cuando el rey Belsasar levantaba uno de los vasos de oro del templo de Jerusalén con el propósito de brindar por la eterna prosperidad de su imperio, ese ser invisible comenzó a moverse. Quien primero lo advirtió fue el mismo rey, cuya boca quedó abierta de espanto y terror, mientras las palabras de su brindis se congelaban en sus labios. Sus súbditos, confundidos y asustados por la reacción del rey, volvieron los ojos tratando de identificar la causa del espanto del monarca. Y entonces todos la vieron. Una mano espectral que escribía alguna cosa sobre la pared opuesta al trono, justamente frente al candelero. Un resplandor temible, amenazador. Pero no había nadie en el salón que alcanzara a discernir su mensaje o significado. Sin embargo, todos advirtieron que ese Dios, a quien el rey había afrentado, había ahora aceptado el desafío y lo estaba contestando. Pero si bien adivinaban alguna ominosa sentencia en la refulgente escritura, ninguno de los allí presentes podía descifrar el contenido y los alcances de la misma. Elena White, escribiendo a comienzos del siglo pasado, describió magistralmente la reacción generalizada de pavor que se produjo en el salón del trono. Estas son sus palabras: acallada quedó la ruidosa alegría, mientras que hombres y mujeres, dominados por un terror sin nombre, miraban cómo la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos. Como en visión panorámica, desfilaron ante sus ojos los actos de su vida impía. Les pareció estar emplazados ante el tribunal del Dios eterno, cuyo poder acababan de desafiar. Donde tan solo unos pocos momentos antes habían prevalecido la hilaridad y los chistes blasfemos, se veían rostros pálidos y se oían gritos de miedo. Cuando Dios infunde miedo en los hombres, no pueden estos ocultar la intensidad de su terror. Profetas y Reyes, página 386. El más aterrorizado de todos era el mismo rey. A través de la bruma de su embriaguez, comenzó ahora a captar que él era el mayor responsable de la rebelión contra Dios, rebelión que esa noche estaba llegando a su punto más desafiante de toda la historia de Babilonia.
Mientras sus rodillas se batían de terror la una contra la otra, Belsasar alcanzó a comprender que había llegado el momento de rendir cuentas por todos los privilegios y todas las oportunidades que le habían sido confiados y que tan neciamente había desperdiciado. Fue en vano que tratara de descifrar esos misteriosos caracteres que refulgían como ardientes brasas encendidas. Allí, sobre la pared del salón imperial, había alguna declaración condenatoria, una sentencia irrevocable, y era urgente e imperioso obtener la clave de su interpretación. Con un grito histérico y frenético que repercutió por el recinto y sacudió a todos los concurrentes, el emperador ordenó la presencia inmediata de todos los sabios de Babilonia. Traídos apresuradamente en respuesta al mandato real y a pesar de las grandes recompensas que se les ofrecieron por la traducción o desciframiento del mensaje, se vieron forzados a admitir su impotencia en discernir su significado. Y esto es algo que no deja de llamar la atención. En efecto, siendo que la escritura misteriosa consistía de tan solo 4 palabras en arameo, el idioma oficial de Babilonia, ¿por qué no pudieron entenderlas ni el rey, ni sus príncipes, ni los sabios que fueron convocados para descifrarlas? La Biblia no indica la razón. En consecuencia, las explicaciones que pudieran intentarse llevarán siempre el sello de una conjetura. Algunos han supuesto que el brillo enceguecedor de la escritura no permitía distinguir las letras. Otros, que por ser tan pocas las palabras trazadas sobre el encalado de la pared, no eran suficientes como para que pudiera derivarse de ellas algún significado coherente. Lo único cierto es que mientras todos coincidían en que no podían contener buenas noticias, sino algún augurio fatídico, nadie, absolutamente nadie, pudo descifrar los caracteres. Enterada del problema, Nitocris, la reina madre, penetró en el recinto del banquete y se acercó a su tembloroso y aterrorizado hijo. En palabras serenas, le dio un consejo que el rey aceptó sin discusión. Le sugirió que llamara a Daniel, muy anciano ya por esa época. Las palabras de Nitocris expresaron un reverente reconocimiento del Dios del anciano estadista y están registradas en los versos 11 y 12. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese ahora pues a Daniel, y él te dará la interpretación. Un par de consideraciones nos ayudarán a entender mejor algunas de las declaraciones de la reina madre. Ella se refirió a que en Daniel moraba el espíritu de los dioses santos. Ya lo explicamos en un tema anterior, así que no repetiremos todos los detalles en esta oportunidad. El plural dioses, del arameo Elohim, también se puede traducir como singular, el espíritu del Dios Santo. El contexto es claro, en que la reina madre no podría estar refiriéndose a una pluralidad de dioses, como la que caracterizaba la teología babilónica, sino solamente al Dios de Daniel, al único Dios de los hebreos. En segundo lugar, la referencia a Nabucodonosor como padre de Belsasar podría resultar un poco desorientadora, ya que no fue su padre sino su abuelo. Esto tiene su explicación en una costumbre muy generalizada entre los pueblos del cercano oriente de aquellos días y aún de los nuestros, de designar como padre también a cualquier antepasado. Así hubiera sido abuelo o bisabuelo y a un tío de la persona de la cual se estuviera hablando. Volviendo ahora a nuestro relato, la sugerencia de Nitocris se transformó de inmediato en una orden en los temblorosos labios del rey, y Daniel fue buscado e introducido apresuradamente al salón del trono. ¡Qué espectáculo el que contemplaron sus ojos! Allí estaban las vergonzosas señales de la orgía y la francachela que habían caracterizado el festín. Allí estaban el rey y esa abigarrada muchedumbre de notables del reino, todos ellos con rostros desencajados y angustiosos, en los que el pánico que experimentaban había borrado ya muchas de las señales de la embriaguez. Y allí estaban también esas letras, como de fuego, que no podían provenir de nada sino de la mano de Dios.
Tratando de recobrar la serenidad perdida, el rey le hizo a Daniel un ofrecimiento extraordinariamente generoso a cambio de la interpretación. Pero con cortesía y firmeza, el anciano profeta declinó su aceptación y sin más preámbulos, pasó de inmediato a la fatídica interpretación. No había venido para adular al rey y a su corte, sino para cumplir con el triste deber que de toda evidencia era de condenación. A fin de que el rey pudiera comprender la razón de la sentencia, Daniel comenzó recordándole las circunstancias en las que su abuelo, Nabucodonosor, había debido aprender las mayores lecciones de su vida. Fue el Altísimo quien le había otorgado poder, trono y dominio al gestor del imperio neobabilónico. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, leemos en el verso 20, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Perdida la razón, durante varios años deambuló como un animal por los llanos que circundaban a Babilonia. Y debió hacerlo hasta que otra vez, en las palabras de Daniel, reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Estas eran lecciones que Belsasar había tenido la oportunidad de conocer, pero que se había negado a aceptar. No solamente se había levantado contra el Altísimo, al punto de desafiarlo en palabras y en hechos, sino que nunca honró al Dios, en cuya mano estaba su vida, adorando en cambio a imágenes de metal, piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni saben, en las palabras de Daniel 5:23. De paso, amigos, qué lección para quienes en nuestros días todavía pretenden adorar a la divinidad mediante imágenes, es decir, mediante ídolos. Lo que Daniel le dijo a Belsasar todavía sigue siendo verdad. Esas imágenes, no importa a quién se pretenda que representan, ni ven, ni oyen, ni saben. Ese excelso y único Dios no siempre contesta los desafíos que hombres de corazón altivo y lengua orgullosa pudieran lanzarle. Pero en el caso de Belsasar, las cosas habían traspasado el límite de lo tolerable. Con arrogancia inaudita, el rey había tratado de arrebatar el control de la historia de las manos de Dios. En su necedad, había llegado a pensar que podría cambiar el curso de la historia, empleando todo el poder de Babilonia para estorbar y obstaculizar el desarrollo de los planes de Dios. Ahora Dios había aceptado el desafío y lo estaba contestando con esa ominosa inscripción, cuyos resplandores llenos de presagios seguían observándose en la pared del gran salón. Luego de esta reflexiva introducción, que llevó al rey y a los cortesanos a admitir la justicia del proceder divino para con la monarquía y el imperio babilónicos, Daniel procedió a la interpretación de esas 4 palabras clave. Mene, repetida 2 veces, participio pasivo del verbo contar o enumerar. Quería decir, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. En otras palabras, la cuenta que del reino venía haciendo el cielo indicaba la necesidad de cerrarla definitivamente. Tekel, más apropiadamente tequil, participio pasivo del verbo pesar, con el significado de pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Uparsin, plural de Pérez, sustantivo que significa parte o pedazo de algo, completaba la sentencia divina. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. ¿Cuál era entonces el mensaje divino con el que se contestaba el desafío del imprudente rey? Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Tanto se había apartado Babilonia de la plomada divina que la contabilidad de sus acciones debía cerrarse. Nada podría impedir ya su estrepitosa caída. Ahora el reino sería quebrantado, despedazado y entregado por sentencia divina a los sitiadores medopersas. Nada había ya para agregar. Si Belsasar no hubiera tenido el aleccionador trasfondo de las circunstancias vividas por su abuelo, y si no hubiera desperdiciado las oportunidades que Dios le diera de reconocerlo como el soberano de su vida y de su reino, todavía podría habérsele otorgado un plazo adicional de gracia. Pero en esa noche, cuando el rey y sus convidados habían rivalizado unos con otros en sus blasfemias e insultos contra el Dios del cielo, las cosas habían traspasado el límite de la condescendencia, de la paciencia divina. Nada había ya para hacer. Cuando el tribunal del cielo pronuncia sentencia, no hay corte en todo el universo a la que se pueda apelar.
De todos modos, el rey insistió en homenajear al anciano estadista. Daniel ya había indicado que no tenía interés alguno en las recompensas ofrecidas, pero con la obstinada determinación tan característica de un borracho, Belsasar siguió adelante con sus planes y Daniel lo dejó hacer. Pocos instantes después todo llegó a su fin. En expresiones lapidarias y solemnes, el relato del capítulo 5 cierra con estas palabras: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Qué había ocurrido? ¿Habían sido derribadas las imponentes murallas de la ciudad? ¿Fue traicionado Belsasar por su ejército? ¿Cómo pudo cambiar en forma tan dramáticamente veloz y definitiva el curso de la historia, y todo tan solo en unas pocas horas? Contestaremos estos interrogantes tan apasionantes en nuestro próximo tema. ¿Qué lecciones podemos derivar de todo este incidente? Muchas, mis amigos, muchas, pero hoy destacaremos tan solo dos. Nuestro Dios sigue estando en control de la historia, y eso mismo debe darnos confianza. En segundo lugar, que ese mismo Dios, nuestro Padre Celestial, sigue llevando la cuenta de las naciones y de los individuos, de su vida y de la mía. Tarde o temprano, en el infalible tribunal divino, los casos se cierran, y sobre la base del uso hecho de las oportunidades provistas por Dios, se pronunciará sentencia. ¿Cuál será en su caso la decisión, amigo, amiga? ¿Y cuál será en mi caso? Tendrá que decirse de nosotros, mene, mene, tekel, upharsin. O podremos oír las emotivas y consoladoras palabras de Jesús, registradas en San Mateo 25, 21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que pueda ser esto último, ¿verdad, amigos? Elevemos ahora nuestros pensamientos a Dios en una plegaria. Te agradecemos de corazón, nuestro buen Dios, por las lecciones de la historia, particularmente de la historia relacionada con tu pueblo. Ayúdanos a aprenderlas y aplicarlas en nuestra vida, de tal forma que evitemos los errores e imitemos los aciertos de quienes nos precedieron. Pero y por sobre toda otra cosa, gracias porque has demostrado tantas veces que podemos confiar en ti, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Certeza en tiempos angustiosos. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizar este mensaje basado en el contexto victorioso que las profecías disciernen y señalan en la Sagrada Biblia. Le extendemos una cordial invitación a nuestro próximo programa, a esta misma hora y en nuestra emisora, con el Dr. Humberto Raúl Treyer y su programa Certeza en tiempos angustiosos. No olvide solicitar una copia del mismo. Sintonícenos. Juntos aprenderemos a poner nuestra confianza en Dios, al conocer su gran plan para la historia de este mundo y para nuestra vida, porque podemos confiar en Dios. Él nunca falla. Señor, es la vida y amor, es la fuerza.